Bueno, bienvenidos nuevamente a este webinar de iluminación de escenarios deportivos. Mi nombre es Yesenia Bolívar Molina, del Departamento de Mercadeo de la UMAYER. Es muy gratificante para nuestra compañía contar con todos ustedes el día de hoy. Como recomendación, recuerden mantener el micrófono cerrado y la cámara apagada. Todas sus inquietudes y preguntas las pueden compartir en el chat y al final del evento se destinará un espacio de 15 minutos para resolverlas. Aclaramos que si por temas de tiempo no las podemos solucionar, antes de finalizar compartiremos un link de contacto donde nos podrán dejar sus inquietudes y requerimientos para que posteriormente podamos brindarles una asesoría. Recuerden además que después del evento les estará llegando una encuesta de satisfacción donde nos podrán calificar y adicional hacernos sus recomendaciones para los próximos eventos. Bueno, para dar inicio quiero presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Tenemos a Alex Mesa, gerente de iluminación de BCP Ecolighting, profesional en el área de arquitectura con especialización en gerencia de mercadeo, 18 años de experiencia en diseño, desarrollo de luminarias, especificación y venta de proyectos. Y adicional nos acompaña también Fabián Moreno, especificación de iluminación de BCP Ecolighting, profesional en el área de ingeniería eléctrica con especialización en diseño y construcción de redes eléctricas, 5 años de experiencia en diseño y construcción y especificación de proyectos de iluminación y alumbrado público. Para empezar, entonces damos la bienvenida a Alex Mesa, quien dará inicio a este evento. Alex, bienvenido. Jessica, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por asistir pues al evento. Esperamos pues que la información que hemos depositado acá pues sea de valor para ustedes. Y bueno, entonces sin más preámbulos vamos a arrancar pues para estar en el tiempo y poder resolver de pronto las dudas que surjan al final de la charla. Bueno, arranquemos entonces. Iluminación de escenarios deportivos. Bueno, vamos entonces a hacer un compendio de lo que necesitamos inicialmente para darles las herramientas o que ustedes tengan una información más clara ahora, a la hora de enfrentar proyectos de este tipo. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces por lo primero, que es la importancia de la óptica. Pues nosotros hemos visto muchos eventos de iluminación de escenarios deportivos, pero se centra mucho en la parte técnica, ¿cierto? En la parte técnica, desde la ubicación de los mástiles, desde las propiedades de pronto de las fuentes de iluminación, pero acá hay una parte que pensamos que es demasiado importante, y es la importancia de la óptica y la escogencia de la óptica dependiendo del tipo de escenario. Entonces, miro, pues que acá empezamos con unas ópticas que dice Beam Angle, donde arrancamos con ópticas de 10 grados, 15 grados, 30 grados, 45 y 60, y de pronto unas ópticas que son asimétricas, que tienen una ventaja, es que no producen deslumbramiento y generan unas buenas uniformidades. Entonces empecemos con las de 10 grados y 15 grados, usualmente son las más utilizadas en escenarios deportivos de gran tamaño como estadios pues profesionales, porque esas ópticas están cerradas. La verdad es que como normalmente los postes están ubicados tan lejanamente pues del escenario, te requerimos una óptica muy cerrada, que es lo que estamos mostrando acá, para que pueda el rayo llegar hasta las partes del escenario deportivo o de la cancha, donde necesitamos enfatizar los niveles de iluminación, donde necesitamos cumplir los niveles de iluminación. Entonces, normalmente para escenarios deportivos de gran tamaño, 10 y 15. Ya cuando empezamos a tener como escenarios deportivos, ya no como estadios, sino escenarios deportivos de pronto donde hay competencia, pero de pronto las torres no están tan alejadas del estadio, de pronto en donde no hay tribunas, sino que los postes están muy cercanos al escenario deportivo. Las ópticas que más adaptan son las de 30 hasta 60 grados. Normalmente los escenarios deportivos casi todos comparten una o dos soluciones en ópticas, inclusive hasta 3 dependiendo de los niveles que queramos buscar. Entonces, cuando los escenarios deportivos son de menor tamaño, posiblemente esas ópticas se puedan acomodar muchísimo mejor. Aquí vemos, por ejemplo, que en Colombia utilizan, cuando son escenarios deportivos de este tipo, que son los que están ubicados muchas veces en barrios, utilizan muchas veces proyectores que tienen ópticas abiertas de 120 grados. Y si bien se logra generar una iluminación general uniforme, los niveles de iluminación pueden ser muy bajos porque las torres normalmente tienen 15, 20 metros de altura. Entonces, lo que se pretende acá es que cuando tengan esas alturas de torres, les empezar a trabajar con ópticas un poquito más cerradas para lograr los niveles de iluminación que nos pide Retilab, que más adelante los
nos los va a mostrar Fabián. Y ya ópticas asimétricas, que viene utilizándose mucho, que es la final, donde de pronto necesitamos un poco más de iluminación o que no genere tanto deslumbramiento, un poco más de iluminación centrada en el escenario deportivo, y básicamente es controlar mucho el rayo de luz. Pero esta óptica requiere también un manejo muy especializado, conocer muy bien cómo es el desempeño del producto para poder garantizar una buena uniformidad y al final un buen resultado luminotécnico. Acá también les sirve, yo creo que les va a servir mucho este esquema, donde básicamente lo que estábamos mostrando anteriormente de las ópticas cerradas y cómo puede llegar dependiendo del punto de ubicación frente al lugar donde yo necesito el nivel de iluminación, o donde requiero el rayo de iluminación. Básicamente hasta arrancamos. Si los postes están muy alejados, como les decía yo, ópticas entre 10 y 15 grados. En la medida que los postes se vayan acercando al escenario deportivo, pues vamos viendo que la óptica cada vez se va abriendo más. Entonces acá ópticas cerradas, lugares lejanos o postes que estén por fuera de las tribunas normalmente. Ópticas medias, que pueden ir de 30 a 60 grados, donde también están un poco más cercanas, inclusive ya del escenario deportivo. Y ya ópticas con ángulos amplios, ya superiores a 60 grados, que pueden ser las de 90 o 120 grados, que son ya, por ejemplo, los escenarios deportivos que hay muchos pues, en sus unidades residenciales, donde tengo 2 o 4 postes muy cerca del escenario deportivo, pero igual se practica pues un tema de deporte y dependiendo pues del nivel de exigencia que se realice allí, si hay de pronto una escuela de fútbol o algo, se requieren unos niveles de iluminación. Entonces, para eso se utilizan un poquito las ópticas mucho más amplias. Los sistemas de iluminación, bueno, entonces hay que tener en cuenta mucho, bueno, se está hablando mucho del tema de conservación de los cielos oscuros. Acá lo que estamos diciéndoles es que básicamente la óptica también viene a ser súper importante en el tema del control de luz, ya que normalmente los proyectores que se utilizan sin ningún conocimiento, es posible que cuando tengan ópticas abiertas de 120 grados, generen gran parte de esa luz que se va hacia el hemisferio superior. Es decir, que no son ópticas que son cut-off, sino que básicamente pueden emitir luz en la parte de arriba del hemisferio superior. Y lo que podemos generar con estas ópticas es que generemos un deslumbramiento en una fachada, generemos un deslumbramiento en alguna parte donde no necesitamos básicamente ese tipo de luz. Lo mismo sucede con ópticas de pronto con ángulos muy cerrados, pero mal dirigidas. Entonces, es decir que, por ejemplo, tenemos una óptica de 30 grados, pero el ángulo de inclinación del proyector no es adecuado y posiblemente también podamos estar causando algún deslumbramiento directo en alguna fachada o como les decía, en algún punto donde no lo necesitamos. Y básicamente también el deslumbramiento. El deslumbramiento también es de pronto, es que si no tenemos la potencia acorde con la altura del poste, si la tenemos muy bajita y la potencia es muy alta, también podemos generar, si bien podemos garantizar el nivel de iluminación, es posible que la ubicación o es posible que por la altura tan baja podamos estar generando algún tipo de deslumbramiento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño para yo proyectar las alturas, escoger el ángulo preciso, mirar si las ópticas requieren algún sistema de apantallamiento que ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a iluminar escenarios deportivos. Hay algo que normalmente en las presentaciones de escenarios deportivos nunca lo he visto. Esto me ha gustado mucho, pienso que les va a servir también para sus proyectos, y es el tema de los equipos complementarios a la hora de yo, después de que alguien profesional en el tema de diseño y iluminación de un escenario deportivo, pues me envíe los reportes de iluminación, y normalmente cada proyector tiene una angulación. Entonces cada proyector, cuando yo lo estoy, normalmente cuando lo monto en la cruceta o cuando lo monto en la parrilla de iluminación, que está arriba, no sé, a 10, 15, 20 metros de altura, puede ser una cruceta con 3 proyectores, como puede ser una parrilla con 20. Entonces, para eso es necesario, después de que esté implementado, o ya que yo tenga el resultado del diseño y que esté implementando la instalación de la iluminación, es necesario las mirillas láser.
Esto ya funciona mucho para el tema de escenarios deportivos profesionales, es decir, para estadios. Casi siempre en iluminación de estadios, yo siempre tengo que tener en cuenta 4 mirillas de estas porque es lo que nos va a dar la pauta a la hora de poder leer el diseño que tengo en Dialux y poder estar apuntalando de acuerdo a ese diseño cuál es el ángulo y cuál es el punto fijo donde yo requiero dirigir el haz de luz. Entonces, para ello es necesario el primer elemento, que es la mirilla láser. Hay un segundo elemento que también es muy importante, que es la coraza flexible. La coraza flexible, nosotros hemos visto que en muchas instalaciones está la cometida eléctrica, llega la cometida eléctrica donde hay puede ser una caja donde está el driver. De esa caja donde está el driver, normalmente sale un cable hacia el proyector. Normalmente ese cable que sale del proyector, muchas veces uno ve que son los dos cablecitos sueltos por ahí, sin canaletas, sin nada de eso. Y es posible que eso pueda ser, puede tener dos problemas. Uno es que se puede cristalizar con el sol. Y lo segundo es que puede también, ya sea alguna ave o algún roedor, puede mascarse ese cable y puede generar un cortocircuito. Entonces, lo que también recomiendo es que se utilice el tema de una coraza flexible. Lo que les contaba ahorita, que de pronto cuando yo no puedo controlar las de luz del proyector, es decir, que si bien tengo un ángulo cerrado y de 10 o 15 grados, pero el ángulo de inclinación del proyector no me permite bajarlo más porque ya de pronto no logro llegar al punto donde necesito en el escenario deportivo. Pues básicamente lo que pasa allí es que tengo que colocar una especie de apantallamiento en la parte superior para que no se me vaya luz al hemisferio superior. Como les digo, cada vez cuidando más el tema de los cielos oscuros y no generar un deslumbramiento como lo que ocurre en muchos estadios, que no sé si alguien de ustedes vive cerca de un estadio, pero básicamente es cada vez que hay un encuentro de fútbol, mucha gente dice, madre, no, o sea, si es hasta las 10 de la noche, pues hay gente que le ilumina hasta la sala, ¿cierto? Porque está viviendo cerca o vive en un edificio que de pronto está un poco alto. Entonces, básicamente, para eso están los visor cap. El visor cap cumple esa función, es de limitar un poco el haz de luz que se va hacia el hemisferio superior y que posiblemente no empecemos a generar deslumbramientos molestos a las edificaciones cercanas. Ya en la parte del control inteligente, puedo utilizar desde el control más simple, que es análogo, que es el 0.10 voltios o el 1.10 voltios, que es un control análogo que lo puedo atenuar el sistema de iluminación, es decir, puedo regular por medio de un potenciómetro o por medio de un control de un tablero de control, puedo regular la cantidad de luz o puedo hacer un juego de luces muy básico. Es la primera forma de ahorrar energía, aumentar la vida útil de las luminarias y por ende cambiar como el aspecto del escenario, es decir, que puedo regular la cantidad de luz, puedo bajar la cantidad de luz de pronto en los intermedios del partido. Ya hay unos sistemas mucho más avanzados que son los sistemas digitales, los DALI. En el sistema DALI, lo que se pretende es que ya no el 1.10 funciona normalmente con un conjunto de luminarias, el DALI puede ser programado individualmente y nos permite un control mucho más específico, poder llegar a ciertos tipos de escenarios con cada luminaria. Y hay otro control que es el que últimamente se viene implementando mucho, que es un DMX, un driver que tenga protocolo con DMX, porque normalmente la iluminación de estadios, miren que el estadio se está utilizando mucho para también eventos, ya sea conciertos o algún tipo de entretenimiento. Entonces, normalmente también están pidiendo los que organizan los eventos que no sea una iluminación plana, sino que sea una iluminación que tenga una interactividad, es decir, que pueda ir con el ritmo de las canciones o que pueda hacer pues como que el público se levante de la silla o que interactúe mucho más. Entonces, para eso sí necesitamos una consola y unos drivers mucho más especializados para que se puedan integrar ese tipo de elementos o de ambientes a un escenario deportivo. Bueno, ¿qué temperaturas de color y índice de reproducción debo utilizar? Esto también es súper importante. Entonces, normalmente nosotros vemos que en muchos escenarios deportivos, o en la actualidad, los que tienen de pronto sistemas de iluminación todavía HD, es decir, metal halide, normalmente ese tipo de luces están por lados de 4000 o 5000 Kelvin. Normalmente 4000 creería yo que son las luces que más se conocen. Pero con la aparición de los LED ya hemos empezado a ver los primeros estadios que vienen siendo iluminados con colores de temperatura 5000 o 6000 K.
Básicamente, entonces aquí vamos a colocarle lo que recomienda la FIFA y desde ahí empezamos a mirar cuáles son las ventajas y desventajas, ¿cierto? Aquí en las temperaturas de color, para que de pronto los que no estén muy familiarizados con el tema de temperatura de color, es el aspecto de la luz que da una fuente de iluminación. Normalmente acá lo que vemos es un 3000K, un 4000 y un 5000. Son las temperaturas más usuales, pues, no en escenarios deportivos, por ejemplo, en la 3000, pero sí la 4000 y la 5000. Entonces, ¿qué dice la FIFA? La FIFA dice que cuando son propiedades de la lámpara, dice que cuando son partidos clase 5, la clasificación del escenario que es clase 5, que es fútbol internacional, es decir, que van a llegar equipos de otros lugares, las temperaturas de color deben ser superiores a 4000 Kelvin y el índice de reproducción del 65. Esto aquí les va a hacer un paréntesis por ello. Es muy posible que dependiendo del escenario deportivo, dependiendo del dueño de la transmisión del partido, que cambien estas condiciones. ¿Por qué? FIFA te pide 4000 y índice de reproducción del 65%, pero hemos visto en algunos casos donde por solicitud de un ESPN o por solicitud del empresario que tiene los derechos deportivos de esa transmisión, empiezan a pedir un nivel de iluminación mucho más altos y índices de reproducción mucho más altos. Es decir, hemos visto por ahí en escenarios deportivos donde han inclusive pedido niveles de iluminación altos superiores a 2500 luxes y donde una cosa particular es donde empiezan a pedir un CRI del 90 o un índice de reproducción de color superior al 90. Eso tiene una implicación muy alta en la potencia, porque básicamente en la medida que yo eleve el índice de reproducción de color de una fuente de luz LED, por decir algo, tiene más barrera LED para sacar luz visible. Entonces, si yo requiero unos niveles de iluminancia muy altos, pero también requiero un nivel de índice de reproducción de color muy alto, es posible que si inicialmente el proyecto que estaba diseñado con un índice de reproducción de color del 70 y una potencia de 1200 vatios, es posible que esa potencia ya no me pueda funcionar, porque la salida de luz es menor y tendré que incrementar la potencia. Pero entonces eso se compensa con la calidad de la transmisión deportiva, pues donde los televisores normalmente es en 4K y últimamente los 8K, créame que pues van a ver la diferencia importante en el tema del índice de reproducción de color. Entonces cada vez vemos más importante ese tema. Aquí vamos a dar dos ejemplos en el tema de índice de reproducción de color y recomendación de la FIFA, que es, el primero es el índice de reproducción de 4000K y el índice de reproducción del 70%. Entonces, miren, pues que aquí ya empieza a verse muy bien y pues, las iluminancias son muy buenas, pero en contraste, lo que les decía yo, donde de pronto empresarios privados piden un nivel de iluminación mucho más alto y un índice de reproducción mucho más alta, van a ver el siguiente contraste donde se puede percibir mejor la diferencia entre los dos. Si bien aquí la uniformidad del escenario deportivo no funciona muy bien porque miren que aquí se proyectan unas zonas oscuras, miren el índice de reproducción. El índice de reproducción es la capacidad de una fuente de reproducir fielmente los colores. Es decir, miren cómo se ve el verde allí y miren cómo se veía el verde en la otra foto. Entonces, eso es muy importante. Ese es como el parámetro que se tiene en cuenta a la hora de transmitir un partido y créanme, pues que cada vez están pidiendo fuentes de mejor reproducción de color y es posible que también pues FIFA cambie este parámetro. En la medida que FIFA cambia el parámetro, ¿por qué no lo han cambiado? Pensaría yo, porque es que incrementar el índice de reproducción tiene un costo muy alto en el consumo de energía, porque ya, sí, como les decía anteriormente, si tengo un proyector de 2200 vatios, es posible que ya no tenga uno de 1200, sino uno de 1500 vatios, y lo otro es el costo de la fuente. Ya pasamos de un proyector que puede valer, no sé, $3000 a un proyector que puede estar por los lados de $4000, $5000, solamente cambiando el índice de reproducción de color. Entonces, obvio, esto al final lo puede percibir es el usuario final en su televisor o en el campo deportivo pues, presencialmente, pero sí tiene una implicación muy alta en el costo. Entonces, por eso pensaría es que siguen con parámetros de temperaturas superiores a 4000 y índices de reproducción de color superiores al 65%. También hay algo importante que es, por ejemplo, que se ve acá, ese tema de uniformidad, pero ya lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando le demos paso a Fabián. Yo creo que aquí sigue Fabián en la charla. Listo, muchas gracias, Alex.
Feliz mañana para todos. Muchas gracias, Alex. Buenos días para todos. Vamos a seguir con este tema de los escenarios profesionales. Entonces, en los escenarios profesionales deportivos podemos encontrar dos tipos. Podemos encontrar los escenarios deportivos exteriores, todos los que son a campo abierto, con mástiles, que son pues de gran afluencia de público. Y también los escenarios deportivos interiores, todo lo que son coliseos, arenas, lo que son ese tipo de escenarios. Entonces, pues ahí tenemos diferentes conceptos de iluminación para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de escenarios deportivos, algunas generalidades en el tema del diseño que hay que contemplar son el tema de la actividad profesional. Entonces, no es lo mismo iluminar un estadio que va a ser transmisión televisiva, o una cancha que va a ser para entrenamiento, o una cancha que va a ser más de uso recreativo. Entonces, digamos que ahí es importante pues conocer el uso que se le va a dar al espacio deportivo, no es darle ese tema en conocer pues el nivel de actividad profesional, porque pues esto nos va a ayudar a seleccionar el nivel de iluminación que vamos a requerir en el espacio. La segunda generalidad que vamos a tener ahí es el tema de transmisiones televisivas. Este tema de, como le decía Alex, el tema del proveedor, del dueño de los derechos deportivos, pues requiere para las cámaras unos niveles de iluminación tanto verticales como horizontales, pues elevados. Entonces, un estadio, un escenario que va a tener transmisiones televisivas, puede ser pues una cancha de tenis o puede ser otro espacio, normalmente pues en televisivas va a requerir unos niveles de iluminación muchísimo más altos. Y el tercero pues es el tema del impacto mediático. Entonces entre más alta la clasificación del estadio, del escenario deportivo, pues más impacto va a tener lo que es el tema de repercusiones en los medios deportivos, en los medios de comunicación, en que si pues, se comete algún error del tema de iluminación, pues seguramente va a estar en las primeras planas de los periódicos. Entonces, de mucho cuidado, pues, teniendo en cuenta el tema de la iluminación. Bueno, y desde el diseño que se requiere como en este tema de escenarios deportivos, ¿no? Pues el nivel de iluminación que es nivel horizontal, pues, que se mide al nivel de la cancha, o sea, 0 metros, y el nivel de iluminación vertical, pues cuando son transmisiones televisivas, que es lo que requieren las cámaras para pues, poder hacer una transmisión en 4K, en 8K, en Full HD. El tema de la uniformidad en el espacio deportivo, lo que es el terreno de juego, tiene que ser muy altas. Normalmente se habla de 60%, 70%, una uniformidad que es bastante alta y pues que muchas veces se convierte en un reto. Es un reto pues realmente porque se están utilizando proyectores con ángulos de 30, de 15, entonces pues lograr esa uniformidad requiere que el diseño pues esté muy bien distribuido los ángulos de las luminarias, algo de lo que comentaba también Alex anteriormente, como el tema de usar el láser como para ajustar esos ángulos, porque pues la uniformidad es un parámetro bien importante para el juego, también para las cámaras. Entonces, desde nosotros como espectadores podemos observar en una transmisión televisiva cuando la cancha no tiene una iluminación uniforme, de pronto las esquinas, las porterías están oscuras, entonces bien importante el tema de la uniformidad. El tema también desde el diseño, el tema del deslumbramiento. Entonces, el deslumbramiento es un parámetro importante en el terreno de juego. Entonces, en todo lo que se vaya a hacer de deportes, porque pues digamos que las luminarias no pueden afectar el desarrollo de la actividad deportiva. Entonces, por ejemplo, en un partido de fútbol que el portero va a despejar el balón y pues levantó la mirada y le dieron los proyectores de la torre de iluminación y lo deslumbró y pues cometió de pronto un error en el saque, pues incide en el juego. Entonces el tema del deslumbramiento es bien importante, el confort, pues que los deportistas puedan desarrollar su actividad
sin ningún problema y pues que el escenario deportivo pues no afecte, digamos, en el desarrollo de su actividad. La temperatura de color y el índice de reproducción cromático, pues como habló Alex, bien importante pues el tema de la reproducción de color, de identificar los colores, más para las transmisiones televisivas, de la temperatura de color también, pues, lo explicó muy bien Alex en el tema. Y pues obviamente siempre tener en cuenta pues qué nos pide la norma, tanto nacional, internacional, pues dependiendo del escenario que nosotros vayamos a diseñar. Digamos que nos enfocamos más en tema de pronto en unos escenarios más de entrenamiento, de pronto en municipales, entonces pues ahí ya tendríamos que más que todo trabajar con el tema de RETILAB y algunas disposiciones, digamos, del Comité Olímpico Colombiano o del fútbol profesional colombiano, dependiendo pues el nivel de actividad profesional que se vaya a desarrollar en ese escenario. Bueno, desde el escenario deportivo también hay que considerar algunas características bien importantes. El tipo de escenario, es un escenario abierto, si es un escenario cerrado, si es un coliseo, si es una cancha, si es ya un estadio pequeño con graderías. Eso es bien importante pues, para poder seleccionar un sistema de iluminación. Segundo, el deporte que se va a practicar en ese escenario, porque pues no es lo mismo el nivel de iluminación que se requiere para un partido de fútbol que para un partido de tenis. Entonces ya, digamos, un partido de tenis, la pelota es mucho más pequeña, se requiere un nivel de iluminación mucho más alto, se tiene que observar, digamos, desde las tribunas el movimiento de una pelota de 10 centímetros, entonces requerimos mucho más iluminación. Entonces el tema del deporte es bien importante, qué deporte se va a practicar. Y pues dependiendo del deporte, pues hay unos niveles de iluminación que se requieren. Algo también es el tema del material del campo. Entonces, si es grama, si es, digamos, un coliseo cubierto, pues si el acabado es en madera, entonces esto impacta mucho pues en el tema de las reflectancias del espacio y pues las luces que pueda reflejar el campo. Entonces, por ejemplo, pues en una cancha de pasto, pues es muy sencillo, pues la iluminación se absorbe muy bien, pero de pronto lo que está en un coliseo que tiene un acabado de madera, que es un piso brillante, pues puede generar que las luminarias se vayan a reflejar en el piso de la cancha y pues esto puede originar pues problemas en el desarrollo del juego. Entonces, pues ahí hay que tener bien en cuenta el tema del material del campo. Entonces, como cuál alternativa podamos nosotros pues utilizar o qué estrategia de iluminación para evitar pues que se presenten pues digamos esos reflejos de luz. El tema de las reflectancias, entonces todo el espacio en un escenario deportivo pues tiene diferentes texturas, hay unas texturas pues que reflejan más la luz que otras, absorben algunas otras también, entonces bien importante pues tener en cuenta esas reflectancias, los materiales del campo, como dije anteriormente, el tema de las graderías, de pronto pues de las cubiertas, entonces pues importante pues ahí los índices de reflectancias porque eso nos va a cambiar los niveles de iluminación en los aportes de luz que se refleja. Las graderías, entonces también podemos tener en cuenta desde el escenario deportivo el tema de la iluminación de graderías. Vemos que acá uno se concentra muchas veces en iluminar pues lo que es la cancha, pero las graderías también tienen que tener una buena iluminación, tienen que, digamos, por lo menos permitir el acceso, la salida, también en caso de emergencia la evacuación. Entonces tenemos que también tener una buena iluminación en las graderías. Y pues muchas veces lo que se plantea en algunos escenarios deportivos es generar el tema de escenas de iluminación. Entonces, pues cuando antes de que comience el encuentro, entonces todo el escenario está totalmente iluminado, de pronto pues la cancha está con un nivel un poco más bajo, pues está desarrollando el día, de pronto ya cuando entra pues ya el desarrollo de la actividad deportiva, pues se suben los niveles de iluminación del campo deportivo y se aumentan los niveles de iluminación del campo deportivo y se reducen los niveles de iluminación de la grada, como para que se tenga un contraste y pues se enfoque todo en el tema del escenario deportivo, pues lo que es en el campo. Entonces, digamos que esos son como unas pautas que tenemos dependiendo
los escenarios deportivos, algunas generalidades. Acá les voy a comentar algo más de pronto de las generalidades que nos pide, por ejemplo, la FIFA. Entonces, la FIFA para un campeonato mundial, pues que es una transmisión televisiva de miles de millones de espectadores, entonces requiere unos sistemas de iluminación mucho más robustos de lo que podría pedir, no sé, una norma como el RETILAB, que está como ya para municipios, para algo más nacional, pero ya con estas entidades organizadas como la FIFA, la CONMEBOL, el Comité Olímpico Internacional, pues requieren ciertas particularidades para sus eventos deportivos. Entonces, por acá tenemos el caso de la FIFA. Entonces, por acá hay un estadio que de entrada uno ve que tiene una muy buena uniformidad en el campo, graderías totalmente iluminadas, una iluminación a nivel de cancha muy uniforme. Se busca pues que el deslumbramiento desde varios puntos pues sea muy bajo. Digamos, esta es una imagen del Mundial 2006. Y pues algunos aspectos que ellos piden, pues el tema del confort, bastante el tema del confort, pues que los jugadores tengan las condiciones adecuadas para desarrollar el juego, el tema del deslumbramiento, el tema de la uniformidad, pues es bien importante. El tema de la transmisión televisiva, pues que ya les va a compartir como qué niveles se buscan con este tema de la FIFA. Los espectadores, entonces realmente pues enfocan también mucho en los espectadores, que digamos que son el cliente final de todo este tipo de competiciones. Y obviamente también lo de las categorías. Entonces la FIFA tiene varias categorías, tiene la categoría internacional, tiene la categoría nacional, ya tiene las categorías pues que no son televisivas, sino son competiciones de pronto pues ya sub-20, sub-17, torneos que no son transmitidos muchas veces, entonces ya tienen otros niveles de iluminación. Entonces, por ejemplo, acá el tema de la FIFA. Entonces, la FIFA divide el tema de la iluminación en 6 clases. Entonces, la clase 5, que es la clase internacional, es la exigida por el tema de un mundial, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos este esquema en la parte inferior, donde está la cancha, y donde están los puntos azules son las cámaras que ellos utilizan desde graderías, y los puntos amarillos son las cámaras mínimas que se utilizan en campo. Entonces, dependiendo de las ubicaciones de cámaras, requieren unos niveles de iluminación verticales y horizontales. Entonces, por ejemplo, en clase internacional, el nivel de campo deben ser 3.500 luxes, que eso es un nivel altísimo de iluminación, una uniformidad de 0.6, y entre 0.6 pues lo que son las esquinas y 0.8 lo que es el terreno del campo. Entonces mira que el tema de la uniformidad es súper alta, el nivel de iluminación es súper alto, y también hay una iluminancia vertical, que es la que utilizan las cámaras. Entonces, por ejemplo, las cámaras que están desde la tribuna requieren una iluminación vertical de 2.400 luxes y una uniformidad de 0.7. Las cámaras que están a nivel de la cancha requieren 1.800 luxes y 0.65. Entonces vemos pues que son condiciones bastante extremas de niveles de iluminación, pero esto es más que todo para el tema de poder hacer una transmisión en alta calidad hacia los espectadores. Y pues el color de temperatura, pues, algo que ya había comentado también, mínimo 4000 Kelvin, y el índice de reproducción del color, pues que actualmente mínimo el 65%, pero pues digamos que eso cada año pues lo van subiendo ese índice de reproducción de color. Es como el tema televisivo. Ya las que no son televisivas, que es un tema más como en campeonatos locales, que son más sencillos, pues ya tenemos la clase 1, 2 y 3. Entonces una clase 3 pues ya se exige 750 luxes de iluminación horizontal, que ya es un nivel mucho más fácil de alcanzar, con unos esquemas básicos que digamos que es lo que se utiliza en un estadio municipal o en ese tipo de escenarios. Una uniformidad de 0.7, entonces ya son requerimientos menores. Y algo es el tema de la ubicación de los mástiles. Entonces se hace una relación con el ancho del campo, y para calcular la altura mínima pues que deben tener estos mástiles en un estadio con graderías o en un escenario deportivo, pues la FIFA recomienda pues que se trace una línea
hacia la proyección donde vamos a tener nuestro mástil con un ángulo de mínimo del 25 grados. Entonces, no se puede por debajo de ese ángulo, porque seguramente vamos a generar deslumbramientos con las luminarias porque van a estar muy bajas. Entonces, lo recomendado es entre 25 grados y 45 grados, el máximo. Entonces, digamos que con esta proyección de este ángulo, la distancia que nosotros tenemos al poste, pues se podría calcular esa altura del mástil, pues ahí utilizando el teorema de Pitágoras. Digamos, ese es el tema. Hay otra bien importante que es el impacto en el medio ambiente. Entonces, lo que hablaba de que la gente que vive muy cerca a un estadio, que la luz le llega a su ventana, que se contamina mucho el espacio, entonces pues la FIFA también dentro de sus normativas y requerimientos, pues pide que la luz sea concentrada en el escenario deportivo. Entonces la luz difusa que se emite a los entornos, pues debe ser muy controlada. Entonces, por ejemplo, a 50 metros del estadio, pues máximo 25 luxes de contaminación, a 200 metros ya 10 luxes, o sea, toda la iluminación lo tenemos que concentrar, es en el escenario deportivo y no en sus alrededores. Por acá en la imagen, que digamos estos barrios vecinos no vayan a sufrir por este tema de iluminación de un estadio. Entonces es bien importante en el desarrollo de la óptica, en la ubicación de los mástiles, en utilizar esos equipos de pronto ya si requieren visor cap, como comentó anteriormente mi compañero. Entonces bien importante pues el tema de concentrar la luz en el espacio que lo requerimos. Bueno, acá también tengo algo de la Conmebol. Entonces la Conmebol pues tiene este manual, aquí les dejamos el link para que ustedes consulten el tema de los niveles de iluminación pues que requiere para sus escenarios deportivos. Entonces la Conmebol ha ido los últimos años subiendo este nivel de iluminación vertical, más que todo es el tema de transmisión, lo que son la iluminación para las cámaras, ha ido subiendo este nivel de iluminación. Entonces, en 2008 teníamos 700, en 2019 850, va subiendo todos estos niveles de iluminación vertical, es más por el tema del desarrollo de las tecnologías de las cámaras. Entonces, como cada día las cámaras están haciendo transmisiones en más calidad, en más píxeles, entonces, pues también para lograr ese tipo de transmisiones se requiere mayor iluminación vertical. Entonces, ahí cada año la Conmebol va ajustando este nivel de iluminación vertical, y pues esto que genera, pues que en algunos estadios se tenga que hacer este tipo de modificaciones, de actualizaciones y de reformas a las estructuras de iluminación. Entonces ahí les dejamos el link de la Conmebol. Ya como cerrando ese tema de generalidades, pues acá les dejamos algunas soluciones que nosotros tenemos en el portafolio. Pues la idea no es entrar a mirar los equipos. Pues si ustedes tienen un proyecto, si necesitan ayuda, pues estamos nosotros ahí como para colaborarles en la selección de estos equipos, pues que tenemos proyectores de escenarios deportivos profesionales de 400, 1200 vatios, ya proyectores más sencillos como el tema entrenamiento, recreativos. Entonces, pues digamos que ahí estamos con esos productos. Bueno, ahora sí pasamos al tema de Retilab que nos piden acá en el tema colombiano. Entonces, digamos, ahora sí nos enfocamos mucho en el tema de la normativa nuestra. Entonces, ¿qué requerimientos nos pide en cuanto a escenarios deportivos? Pues estos requerimientos están en la sección 560 del punto 3 del Retilab. Ahí vamos a encontrar pues qué niveles de iluminación, qué criterios de iluminación se deben tener. Digamos que hay unos niveles de iluminación ya también dependiendo del deporte. Entonces, algunos criterios generales están, por ejemplo, tener el contraste elevado, minimizar el deslumbramiento, conseguir una buena visibilidad a nivel de campo, y pues que siempre pensando pues en el deportista, pues que no vaya a sentir una fatiga visual, que no vaya a incidir en su desarrollo deportivo. Y bueno, acá algo bien importante, los diseños y los cálculos se deben basar en la cantidad de luz incidente o iluminancia, tanto horizontal como vertical. Entonces, lo que hablábamos de la iluminación horizontal, que es la iluminación sobre el campo, y la vertical, que muchas veces es lo que requerimos para el tema de transmisiones televisivas. Y adicional, hay que tener en cuenta el tema del control del efecto estroboscópico. Entonces, muchas veces, pues, las luminarias que son HID
genera un efecto estroboscópico con la frecuencia del voltaje, entonces a 60 Hz. Muchas veces se encuentra la luminaria y genera un parpadeo. Entonces la idea es que estos parpadeos no sucedan porque en una competición puede que es un momento de parpadeo de la luz, puede confundir al deportista. Entonces, ¿qué se hace para disminuir ese efecto de estroboscópico en las luces HID? Entonces lo que se hace es una distribución de los sistemas de iluminación de las torres en varias fases. En las 3 fases, entonces se arman conjuntos de luminarias 1, 2, 3, entonces cada una en una fase A, fase B, fase C. Las siguientes 3, 1, 2, 3, fase A, fase B, fase C, para que no se note ese efecto, porque si yo dejo todo un grupo de luminarias en una misma fase, un sector, pues esas luminarias con el cambio, pues digamos, de la onda sinusoidal del voltaje, puede generar ese efecto estroboscópico en los sistemas HID. Ya en el tema LED, pues ya es un sistema electrónico, pues que ya no se incide mucho por ese tema de la onda sinusoidal de voltaje AC. Vamos a tener más es el tema de la transformación de cuando hacemos de la onda AC al sistema DC en el sistema electrónico. Muchas veces cuando hacemos esa transformación de AC a DC, se genera un rizado de la señal DC, que es lo que produce, digamos, un condensador y produce un rizado de una señal. Entonces, esa señal DC del driver no es totalmente lineal y ese rizado genera las luminarias LED que muchas veces se vean un pálpito. Entonces, en las transmisiones deportivas, con las cámaras pues, de última generación que se manejan, las pueden captar, digamos, esas palpitaciones de la iluminación y generar ahí como unos efectos pues también nocivos para el espectador, para el deportista. Entonces lo ideal es que tengan un sistema de flicker-free. El tema del flicker-free lo que hace es estabilizar esa señal del driver, esa señal de rizado DC, y lo que hace es que sea una señal mucho más continua y que la iluminación de la luminaria LED sea mucho más pareja. Entonces también es bien importante el tema del control estroboscópico en ese tema. Entonces, ¿qué requerimientos nos pide acá el RetiLab? Iluminación horizontal. Se determina el nivel de luz en el terreno de juego. Y este es el que, digamos que es a nivel de la cancha. Entonces, acá en el RetiLab nos piden ciertos niveles dependiendo del deporte. Entonces, fútbol, voleibol, tenis, y dependiendo también del nivel de juego, si es recreativo, entrenamiento o competencia. Entonces, vamos a tener unos niveles mínimos que cumplir. Estos niveles que están acá asociados al RetiLab, pues son de la norma IESNA. Digamos que también se pueden utilizar los niveles de iluminación de la norma europea, la norma UNE, también son aceptados acá. Digamos que pues, digamos que en el tema de certificación y todo, pues se puede utilizar también ese tema de los niveles de iluminación, tanto la IESNA como la UNE. Digamos que los que están en el RetiLab puntualmente son de la IESNA, pero pues digamos que los niveles son muy similares, no va a haber un cambio muy notorio, pero pues ya dependen pues más del nivel, de la competencia, de la categoría, y digamos que esto es como para, son los niveles que no son requeridos para transmisiones televisivas, entonces lo que ya son pues un nivel de competencia de un estadio municipal o de una villa olímpica, pues podemos irnos con estos niveles sin problemas. Y el tema de la iluminación vertical. La iluminación vertical, pues en un campo es importante para reconocer los objetos y se calcula para los escenarios que realicen juegos profesionales, más que todo lo que se requiere de transmisiones televisivas. Entonces, lo que es iluminación vertical, se requiere más que todo calcular en el tema de transmisiones televisivas. Cuando es un escenario que es un estadio, que va a haber torneos internacionales, Liga Nacional, que va a haber transmisión por los diferentes canales, pues requerimos calcular esa iluminación vertical. Y bueno, acá como para cerrar ese tema, en los campos deportivos donde se necesite calcular la iluminación vertical, una buena práctica es instalar el mismo nivel lumínico. Digamos que en el RetiLab no nos establece un nivel de iluminación vertical, no hay una tabla que diga la iluminación vertical para transmisión televisiva es tal, no. Digamos que es más una buena práctica de que se instale el mismo nivel de horizontal en vertical, pero ya de pronto en el tema televisivo ya es mejor irnos al tema de lo que establece pues el ente que va a hacer la transmisión, sea la CONMEBOL, la FIFA, sea el Comité Panamericano de Olimpiadas, dependiendo. Y digamos que las alturas a los que hacemos estos cálculos,
La iluminación horizontal a nivel de 0 metros y la vertical se recomienda a 1.80. Esto es como el tema de generalidades del RetiLab, y ya para cerrar este tema del webinar, pues trajimos algunas disposiciones típicas de escenarios deportivos, escenarios pues digamos que cumplen para apuntar digamos a pronto a un tema televisivo más sencillo y un tema más de lo que son los escenarios que podemos encontrar en nuestro día a día. Entonces, escenarios deportivos municipales, locales, universitarios. Digamos que ahí también hay un buen nicho en el tema de escenarios deportivos universitarios, hay ligas universitarias. Entonces, digamos que hay unas disposiciones típicas como para el desarrollo de esas actividades. Entonces, en el tema del fútbol, pues vamos a tener varias disposiciones. Entonces, por ejemplo, en el tema de un estadio que requiera 1.800 luxes, que ya es un estadio profesional de Liga Nacional, que requieren, pues, digamos, ahí la disposición, pues, lo que son los mástiles típicos, como encontramos acá en Colombia, pero digamos que la tendencia mundial es utilizar el tema de las graderías. Ya la mayoría de estadios generan, pues, estas graderías y cubiertas. Entonces, se está generando más que todo una disposición típica desde estas cubiertas, una iluminación al campo. Y ya con lo que es una cancha de nivel competitivo, ya pues que no va a ser de transmisión televisiva, una de las disposiciones típicas más sencillas es una disposición de 4 postes de 18 metros a 22 metros y se utilizan pues diferentes proyectores. Entonces se puede utilizar un proyector de 15, 30 grados, ya depende pues la distancia que nosotros tengamos desde la cancha hasta el poste. Entonces, si tiene una gradería, pues seguramente ya uno de 30 grados por la distancia de proyección no será pues recomendable, de pronto uno de 15 grados, pero si es una cancha ya más sencilla, puede ser uno de 30 grados, de 60 grados. Vemos que esa es como una disposición típica para lograr pues ese tipo de iluminación. 4 postes, 18 a 22 metros. Otras disposiciones ya como para el tema de entrenamiento, ya lo que no es un nivel competitivo, entonces tenemos distribución de 4 postes, igual a la anterior, y una distribución de 6 postes, con 6 postes, 18 metros, pero con menor cantidad de iluminación. Digamos que las ventajas que hay entre los 4 y 6 postes, los 6 postes nos ayudan mucho más fácil a conseguir la uniformidad. Tenemos una distribución de uniformidad más fácil, tenemos un nivel de deslumbramiento más bajo, digamos que el deslumbramiento lo podemos controlar mejor que no en una distribución de 4 postes. Entonces, ahí ya depende, pues, digamos, del tema técnico-económico, porque pues ya estamos utilizando 2 postes más, pues que eso pueden seguir ahí en el tema, pero estamos ganando más en el tema de la uniformidad, del deslumbramiento, y es una distribución, pues, que, digamos, es mucho más amena con los deportistas. Bueno, lo que les hablé del tema de la distribución de los ejes, entonces para calcular la altura de esos postes, pues lo que se recomienda es que se forme un ángulo entre 25 y 45 grados con la cancha. La altura pues de montaje pues que quede por encima de los 25 grados y el nivel de iluminación pues de acuerdo a la categoría. Bueno, en tema de tenis también tenemos unas disposiciones típicas, pues, dependiendo de la cantidad se puede, pues digamos acá en la imagen, tenemos un conjunto de múltiples canchas. Vamos que estamos iluminando con postes intercalados entre las canchas, pero también se puede realizar una disposición de unos postes más altos que iluminen 2 o 3 canchas a la vez. Entonces, por acá tenemos este esquema que dependiendo de la cantidad de canchas, pues vamos a ir ajustando la altura de montaje. Entonces, dependiendo pues la competición, o si es recreativo o entrenamiento, pues vamos a tener diferentes alturas. Entonces, digamos que hace material. Digamos, acá hay otras disposiciones también que se manejan el tema de tenis. Entonces, por ya lo que es una cancha con transmisión televisiva, pues ya requiere un nivel de iluminación de 2.000 luxes. Entonces, acá hay una disposición con 4 mástiles de 18 a 20 metros, con una distribución de iluminación bien robusta sobre la cancha. Digamos, esto ya es una transmisión televisiva, pero ya lo que es una competición, digamos, que no va a ser transmitida por televisión, pues ya son 500 luxes que podemos lograrlo, digamos, en una distribución de 2 canchas, con 6 postes de 10 metros.
Y ya en otras distribuciones, ya que son de entrenamiento, la misma distribución de 2 canchas con 6 postes, o en una de 2 canchas también con 9 postes. Acá sucede lo mismo que en el tema del fútbol. Entre más postes pues se utilice, pues podemos hacer un mejor uso de la uniformidad y el deslumbramiento. Pero pues ya requiere pues de las condiciones que vamos a encontrar. Entonces, pues digamos, en resumen, este tema de tenis, pues hay 2 disposiciones que son claves. 2 postes por un lado o 3 postes. Entonces ya depende pues del tema de iluminación y de uniformidad que le queramos dar. Tener en cuenta si son canchas múltiples, porque ya si son canchas múltiples, pues son diferentes arreglos. Y también otra vez el nivel de iluminación de acuerdo a la categoría que estamos practicando. El deporte de la pelota caliente. En el béisbol también tenemos diferentes disposiciones. Entonces, acá lo que se requiere es muchas veces un nivel más alto en lo que se llama el diamante, donde pues se lanza la bola y demás. Pues la bola siempre va a unas velocidades bastante altas, es una bola pues pequeña, entonces se requiere un nivel de iluminación muy alto pues en el tema de lo que es el diamante, y ya lo que es la zona del campo, pues ya es un nivel de iluminación mucho más bajo. Entonces acá tenemos varios esquemas de distribución de postes, que tenemos una distribución de 4 postes, digamos que ya es como para un nivel de entrenamiento. El tema de 6 postes, que ya es un sistema ya más robusto, más utilizado, con mayor distribución de luz en la zona del campo, y una distribución de 8 postes, que digamos que es la más típica en el tema de escenarios deportivos profesionales, digamos ya de competición, que se utiliza ese tipo de iluminación. Pues los postes adicionales nos generan mayor uniformidad en lo que es el terreno del campo. Pues por acá tenemos 2 ejemplos, un ejemplo con 4 y con 6 postes, que digamos que son 2 de las distribuciones más típicas que encontramos. Entonces, en una cancha que es para uso de entrenamiento, la utilizan con 4 postes, pues encontramos que en lo que es el diamante, un nivel de 500 luxes, y lo que es el nivel de campo, 300 luxes. Digamos que eso es lo que se apunta con ese tipo de distribución de 4 postes, pues es sencillo, pues se puede sacar fácil ese tipo de niveles, ya que lo que es un nivel competitivo de 700, de 700 luxes en lo que es el diamante, y 500 en el campo. Entonces ya es un nivel mucho más exigente que el anterior. Eso ya vamos a requerir por lo menos 2 postes, que se requiera pues el tema de unas luminarias más robustas, o una cantidad mayor o de mayor potencia. Y el tema acá en el béisbol es muy, muy importante el tema del deslumbramiento. Entonces, el deslumbramiento, normalmente la bola coge mucha altura, entonces los jugadores que están en el campo siempre pues tienden a levantar mucho la cabeza, a buscar la bola que viene desde el diamante. Entonces, normalmente si vemos en estas distribuciones, la mayor cantidad de postes siempre está rodeando pues lo que es el terreno del campo, y dejando como la vista muy libre hacia el diamante, pues buscando que no tengamos ese tema del deslumbramiento. Acá es bien importante el deslumbramiento en el béisbol. Y ya pues como para cerrar este tema de escenarios, ya lo que es un coliseo, donde vamos a practicar, por ejemplo, básquetbol, o lo que vamos a practicar natación, pues ya son escenarios cubiertos, donde tenemos pues diferentes distribuciones. Ya esto es una distribución encubierta, donde vamos a utilizar pues luminarias ya de distribución de luz, no con ángulos de 30, 60 grados, sino bueno, de 60, 90 o 120 grados. Ya son más luminarias tipo campanas, o luminarias tipo paneles industriales, que son unas luminarias pues ya más para este tipo de cubiertas, donde tenemos ya disposiciones, pues dependiendo del campo. Acá, pues, como les comenté al comienzo, es bien importante el material del campo, porque, pues, por ejemplo, acá en la imagen se alcanza a observar que genera bastante brillo sobre el campo. Entonces, es bien de cuidado, pues, ese tema de este tipo de iluminación. Entonces, acá tenemos, pues, disposiciones de 24, de 36 luminarias, de 48 luminarias, dependiendo la cantidad pues, de canchas que vayamos a tener en ese tipo de espacios. Entonces acá es bien importante pues, tener el tema de deslumbramiento, más por el terminado del piso del escenario. Entonces que las luminarias que nosotros coloquemos sobre la cancha, sobre ese espacio del piso, pues que no se vayan a reflejar.
Entonces, el piso muchas veces lo brillan, el acabado de madera, entonces ahí lo que tenemos que hacer es una iluminación desde el contorno, una iluminación más bien indirecta sobre el campo para no generar ese tipo de brillos. Ya si es un acabado de pronto en cemento o en goma, pues no hay problema con el tema del reflejo. Y el tema de las escenas de iluminación, que acá en lo que son escenarios cerrados, se da mucho ese tema de las escenas de iluminación, en apagar las gradas, en concentrar la iluminación en la cancha. Entonces, digamos que esas son las importancias que tenemos ahí en el tema de los escenarios cerrados. Y ya, pues finalmente, pues que eso es como el tema que queríamos traer hoy. Invitarlos a la página, a que si tienen consultas, pues digamos, o proyectos en este tipo, pues que estamos ahí para apoyarlos. Yo pues que les hablé, Fabián Moreno, Sebastián Tigreros, pues que está en la zona de Cali, y Alexander Mesa. No sé si ya pasamos al tema de preguntas. Listo, por acá encuentro una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál debe ser la temperatura de color y el IRC para una cancha de tenis de polvo de ladrillo? Entonces, la temperatura de color para las actividades deportivas son 4.000, 5.000 Kelvin. Digamos que en lo que es el RetiLab no nos establece esos parámetros. Entonces, vemos que lo que es la tendencia mundial pues son 4.000, 5.000, 5.700 Kelvin. Pues que es el uso, no se recomienda, digamos, una temperatura de color cálida, una temperatura que podamos hacer la actividad deportiva como si fuera el mediodía o la mañana de un día normal. Y el IRC, pues digamos que el mínimo es 65, digamos que es lo recomendado pues, para identificar los colores, pero ya en deportes que requieren mayor contraste, pues podemos subir a un 80, 85, digamos que es más una recomendación que no un tema normativo. Bueno, acá hay otro que dice cómo se mide la iluminación vertical. Entonces, ¿alguien abrió el micrófono? Bueno, ¿cómo se mide la iluminación vertical? Un gráfico explicativo, digamos, acá en la presentación no lo tengo. Lo que se genera son unos observadores. Entonces, lo que se genera en el software es unos observadores, unos puntos de cálculo, y se hace el cálculo. Entonces, se generan los puntos de cálculo a 1.80 y unos observadores también para el tema del UR, y se calcula la iluminación vertical. Entonces, uno ahí en el software puede parametrizar que esa superficie de cálculo no nos mida iluminación horizontal, sino nos mida iluminación vertical. Pero ya en lo que es como en sí en el campo, que vayamos a hacer esa medición, pues ya es con un equipo puede ser pues un equipo especializado por ese tema, que es el espectrofotómetro, y para hacer ese tipo de mediciones. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿las luminarias que instruye la Umayer y BCP pueden integrarse a un sistema fotovoltaico off-grid o híbrido? Pues digamos que las luminarias que nosotros manejamos vienen pues ya con su equipo electrónico en AC, entonces viene de 100 a 277, 277, 480, digamos que los proyectores pues utilizan esos niveles de voltaje. Lo que sí se puede integrar a un sistema fotovoltaico, pero pues este sistema debería pues contar con un sistema de inversores para poder hacer ese paso de DC a C. No tenemos, digamos, soluciones de luminarias que ya vengan, digamos, con pines o horneras DC. Y acá por acá, software que utilizan para los diseños. Es que hay bastante software. Está el Dialux, está el Relux. Vamos que el Dialux tiene dos software, dos versiones, que está el 4.12, 4.13, y está el Dialux Evo. Es que para escenarios deportivos se recomienda más que todo el Dialux 4.13, porque ya digamos que viene parametrizado con algunas herramientas que nos ayudan a la facilidad de escenarios deportivos. Digamos una cancha Pero parece que aquí no tengo, ellos tienen chat abierto, ¿no? ¿Aló? Sí, señor, ahí en el chat están colocando las preguntas. Se pasa una preguntita por acá. Sí, señor.
¿Es factible obtener de parte de ustedes la ficha técnica de los proyectores para estos escenarios con la matriz fotométrica para uno, en el caso que lo requiera, pues poderlo implementar con el Dialuz? Sí, señor, claro, don Alirio. Digamos, ahí en la página web de nosotros están pues las fichas técnicas, están las matrices fotométricas. Si hay alguna pues que no está dentro de la página, pues están nuestros datos de contacto y la pueden solicitar sin ningún problema, sin ningún compromiso, pues el tema de la ficha técnica, la fotometría, para que ustedes mismos pues hagan el estudio, pero pues que tengan en cuenta pues esos parámetros que nosotros les quisimos como dar en la charla, pues para que ustedes también, esa es la idea, que ustedes también tengan las herramientas y la capacidad de poder realizar estos dimensionamientos. Ok. Listo. Bueno. Por acá voy a necesitar dos preguntas, te las leo. Buenos días, de acuerdo a la experiencia en el cálculo de iluminación con Lux, ¿han encontrado alguna desviación en el cálculo de las medidas obtenidas reales en el campo? Bueno, siempre el tema del Dialuz versus el tema de implementación, siempre pues va a tener una desviación, ¿no? Es que si en el Dialuz me dio 500 exactos, yo vaya a la cancha y vaya a tener 500 exactos. Muchas veces va a encontrar 520, 530, porque ya depende, pues es un sistema físico, ya hay algunos parámetros que uno no considera dentro del cálculo de iluminación, porque pues ya estamos acá en un agente real que vamos a tener más reflectancias, vamos a tener algunos aportes de pronto de otros sectores. Entonces, digamos que lo importante es que esa desviación no sea muy alta, del 10% máximo, pues digamos que esté ahí la relación, pero también depende, digamos, en el Dialuz uno pues calcula con un factor de mantenimiento, que hace una proyección, y ya pues cuando uno va a un sistema real, las luminarias cuando son nuevas pues generan mayor brillo, de pronto pues mientras se estabiliza esa curva de iluminación, que es lo que es la L70, la L80, esa distribución de luz que va a tener a lo largo de la vida útil, pues la luminaria tiende a generar un poco más de iluminación. Entonces, digamos que lo recomendado es que el sistema pues se instale, se ponga un tiempo en funcionamiento y ya se estabilice, pues digamos que el tema de operación de las luminarias para hacer el tema de las medidas en el campo. Pero siempre va a haber una desviación, no es que en el Dialux medio y exactamente es lo que tengo, no, siempre va a haber unas desviaciones, incluso ahí en el reglamento se habla de qué desviaciones, qué porcentajes son permitidos, pero siempre vamos a tener ahí un tema ahí de diferencia. También depende la cantidad de puntos de cálculo que yo ponga en una superficie en el Dialuz y también cómo lo mida en el espacio. Entonces son varias constantes, pero la idea es que estén muy similares entre ambos. Exacto, yo quería complementar algo con Fabián ahí, es que el tema de pues, muchos de los errores que se pueden presentar frente al cálculo lumínico, frente a la medición, es posiblemente el apuntalamiento pues, de los proyectores y el ángulo de inclinación, así como el ángulo de los proyectores. Normalmente para escenarios deportivos, como les decía al principio, es posible que se puedan mezclar inclusive dos tipos de fotometrías, inclusive hasta 3. Entonces, a la hora de instalar, es muy posible que si no si las luminarias no van muy bien marcadas y no tienen claridad en la parrilla, pues a la hora de marcación, de la angulación, que los niveles de iluminancia sí sean diferentes a lo que estemos proyectando en el diseño. Entonces, para eso hay que tener muy claro pues el tema de la cuadrícula en la parrilla para identificar bien la angulación de cada proyector, cuál es la inclinación y que eso vaya implementado pues, por un tema de una mirilla o algo, pues para saber que el rayo de luz que esté dirigiendo, si esté dirigiendo de acuerdo a lo que me esté dando el resultado de Dialux. Pero en teoría, si se asumen esos, igual pueden haber unas desviaciones, pero lo ideal es que estén dentro de las desviaciones pues, que permite la norma. Por acá hay otra pregunta que dicen, ¿qué parámetros se muestran a la hora de presentar un proyecto de iluminación de escenarios deportivos, aparte de los niveles de iluminación vertical y horizontal y uniformidad? Bueno, en ese tema de presentar, hay que no es solamente pues el informe como tal que nos genera el Dialuz, también hay un diseño detallado que hay que pues ubicar bien las luminarias, hay que hacer digamos un detalle de la estructura, la distribución de los reflectores o proyectores en un mástil, hay que presentar pues también los ángulos,
hay que presentar pues el plano como tal, y no únicamente pues lo que uno calculó en el software, porque pues con lo que se saca del software no es suficiente para hacer la construcción de un proyecto de iluminación. Entonces requiere mucho el tema ya de detalles, lo que son detalles de montaje, de distribución de los reflectores, porque pues tú vas a calcular en el software y él te genera los ángulos, pero no te va a dar ese detalle de que acá queda un reflector, debajo queda otro, si es un arreglo de, por ejemplo, un reflector que tengamos 12 reflectores en un mast. El software no te va a decir, mira, tienes 2 líneas de 6 para 12 o puedes tener 3 líneas de 4 para los mismos 12. Entonces ya depende, pues, digamos, de la estructura, de esos detalles complementarios al cálculo. Por acá colocan otros. Si se tiene dificultad para ubicar apoyos, postes o similar en todo el perímetro de una cancha de fútbol no profesional y privada, residencial, se puede hacer el arreglo de luminarias en apoyos en un solo lado de la cancha para lograr una iluminación aceptable y razonable uniforme. ¿Qué se recomienda con esta restricción? Sí, digamos que ya es un caso muy particular, porque ya es un caso que uno tendría pues que empezar a revisar qué altura tengo desde el perímetro, qué ángulo pues puedo utilizar, pero pues digamos que ya ese es el reto del diseño, buscar pues una solución a ese tipo de problemas que encontramos en el día a día. No todos los proyectos van a estar siempre disponibles para que pongamos los 4 o 6 postes. Muchas veces vamos a encontrar que ya los postes los colocaron, entonces pues ya nos toca trabajar con unas ubicaciones, o que por ejemplo acá pues no hay un espacio para ubicar estos soportes, entonces nos toca desde otro punto. Entonces ya digamos en ese tipo sería mirar más el proyecto de lado, mirar pues qué soluciones podemos plantear, pero digamos que dentro del diseño pues digamos que ese es el reto, siempre lograr pues iluminar de la forma adecuada pues con las condiciones que nos plantea el día a día. Es que ahí lo que le recomendaría a él es que busquemos un espacio y revisamos el proyecto pues para poderlo apoyar. Exacto, sí, no es limitante porque la verdad es que es un reto más para el diseño, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en ese tipo de escenarios donde tenemos de pronto una fachada en un lateral del escenario y de pronto una área abierta en el otro lado, muchas veces pues el reto del diseño es escoger la fachada, si se puede utilizar como apuntalamiento pues o pues, si dan el permiso para instalar proyectores. Y básicamente todas las condiciones se pueden subir al Dialux para que al final tengamos un resultado de acuerdo a lo que el cliente pues, esté necesitando. Entonces muchas veces, por ejemplo, en escenarios deportivos ubicados en barrios, pues sabemos que el escenario deportivo casi que está ahí, pero hay edificaciones a los lados y muchas veces pues le toca al INDER o dependiendo pues del ente deportivo, pues solicitar permisos para ubicación de proyectores con el fin de beneficiar la comunidad. Entonces eso también se puede hacer, pero obviamente pues es un reto como desde el diseño, cómo colocar una línea de iluminación para que pueda garantizar esos niveles de iluminación vertical y horizontal. Listo, pues si no hay alguna otra pregunta, pues Alex, el cierre, por favor. Sí, claro, no. Bueno, no, a darle pues muchas las gracias pues por participar y por estar aquí en los webinars de la UMAYER. En un mes o 2 meses vamos a estar pues haciendo otro, pues, ahí estamos coordinando pues como la presentación. No olviden por favor de valorar nuestra charla. Si ustedes consideran que la información que dimos acá es importante o que incompleta, por favor coloquen todo en la evaluación porque así nos permiten a nosotros mejorar para los próximos webinars. En este webinar nosotros siempre proponemos 2 horarios, que era el de las 7:45 y el de las 3:45 de la tarde. Infortunadamente en esta vez no pudimos hacerlo por un tema de plataforma, pero esperamos pues que para el próximo evento sí tengamos las 2 alternativas de horarios para que obviamente pues más gente pueda participar o que pueda tener una mejor opción a la hora de entrar al webinar. No siendo más, les agradecemos mucho pues desde el equipo de la UMAYER, de BSP Lighting, y bueno, ya saben que consulten pues todos nuestros productos en la página y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga. Fructífera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias, Alex. Hasta luego.